Acá es un tema muy importante. Gran parte de las cardiopatías cursan con insuficiencia cardíaca y su manejo tiene que ser extremadamente minucioso y siempre vamos a ir esperando que disminuir el deterioro del paciente. ¿Ya? Cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca, estamos hablando de una incapacidad del corazón de mantener un volumen minuto cardíaco adecuado de acuerdo a las demandas de oxígeno del cuerpo. ¿Qué significa? Que yo voy a estar frente a un corazón que probablemente su volumen sistólico es muy bajo, gasto cardíaco bajo, por lo tanto, a nivel tisular va a haber hipoxia tisular. Al haber esa hipoxia tisular, pues el organismo reacciona tratando de sanearla y va a poner en marcha mecanismos compensatorios que van a terminar agravando la insuficiencia cardíaca. A corto plazo, ayudan a que el paciente salga del cuadro, pero a largo plazo, esos mecanismos compensatorios, regulatorios, en el largo plazo terminan haciendo mayor daño al paciente. Si yo hablo de una hipoxia tisular, ¿qué hará mi organismo tratando de sanear esa hipoxia tisular? Porque el volumen minuto de cada volumen sistólico está bajo, entonces llega poca oxigenación tisular sistémica. ¿Qué hará mi cuerpo cuando eso pasa? Haría taquicardia. Una taquicardia refleja. ¿Y la taquicardia por qué? ¿A quién activa? Hay alguien que tiene su micrófono y no nos deja. A ver, la vamos a silenciar. ¿Quién es? Ya lo apagó. Ya. Taquicardia, me dicen. ¿Y por qué taquicardia? ¿Qué es lo que va a activar el organismo tratando de compensar esa hipoxia tisular? Vamos por parte. Me dijeron taquicardia. ¿Y la taquicardia por qué? ¿Activó qué sistema? Sistema simpático, doctor. Claro, el simpático. Voy a tener dos cosas, activación del simpático. ¿Qué va a pasar a nivel cardíaco y qué va a pasar a nivel sistémico? A ver, vamos a tratar de deducir todo. ¿Qué hace el simpático? A nivel cardíaco, activa los receptores beta 1, aumenta las 4 propiedades cardíacas. Okay, y el vaso sistémico hace corazón trabajando mucho. Receptores alfa 1, vasoconstricción. Listo. Gran problema. O sea que un paciente con insuficiencia cardíaca, ya vamos a ver que hay una derecha y una izquierda, activa el simpático, va a estar taquicárdico, hipertenso. Y a nivel renal, ¿qué va a pasar? El riñón es el primero que se resiente porque él normalmente consume 2/3 del volumen minuto cardíaco. ¿Qué va a pasar? Se detecta esa baja perfusión y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ok, o sea que eso contribuye más todavía a la retención de líquido, a la hipertensión y a la edematización. Entonces fíjense que el organismo, tratando de hacerlo bien, empieza a disparar mecanismos compensatorios, simpáticos y renina-angiotensina-aldosterona con repercusión cardíaco y vascular. Bueno, ¿qué clínica va a tener? Voy a intentar no quedarme mucho en fisiopatología, ¿ya? Para que podamos ver nuestro fármaco. Dificultad para respirar, ¿por qué? Porque si el corazón contrae menos, expulsa menos y le va quedando un remanente de sangre sin expulsar. ¿Qué hace el corazón si le queda mucha sangre sin expulsar? ¿Cuál es el otro mecanismo in situ compensatorio? ¿Se dilata? De hipertrofia. Hay hipertrofia tanto concéntrica como más periférica. Excéntrica, no me salía la palabra. Ok. Entonces, ahí ya tengo otro mecanismo compensatorio. Y de ahí, si no logró expulsar toda la sangre hacia atrás, tengo el pulmón y empieza la disnea. ¿Y cuál es el riesgo de una insuficiencia cardíaca? ¿Que entre en qué? ¿En congestión pulmonar? En ICC, insuficiencia cardíaca congestiva, y le sigue su edema agudo de pulmón. ¿Está? Y los edemas, bueno, por la retención, por todo lo que hemos dicho, no voy a hacer mucho hincapié. Nuestro cuadro clínico, este paciente tiene mucho cansancio muscular por la hipoxia, disnea, oliguria. ¿Por qué hay nicturia? Porque ese paciente se acuesta y toda la noche se levanta a orinar y no es mujer, no hay hiperplasia prostática. ¿Por qué? Había retención de líquido, porque la aldosterona, renina-angiotensina-aldosterona, por la hipertensión, el riñón filtra menos, ¿ok?
Entonces se dematiza y cuando el paciente se acuesta en decúbito dorsal, ¿el retorno venoso se favorece o se disminuye? Se favorece, doctora. Claro, se favorece y ya la vejiga empieza a llenarse, porque ese paciente a la mañana se levanta sin edema y hasta el final del día está bien edematizado, de forma general, principalmente miembros inferiores, según la posición en la que él esté, ¿verdad? Por eso la nicturia. Paciente anoréxico, bueno, insuficiencia acá dice izquierda, significa que hay una derecha. La izquierda estoy hablando de ventrículo izquierdo, incapaz de contraerse en su totalidad. Entonces ese es el que me va a dar una ICC, ese es el que me da una hipoxia importante. Esa hipoxia hace que no tenga tolerancia al ejercicio porque no tengo buena oxigenación, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está baja. Palpitaciones porque el simpático se nos activó, la tos seca porque ese paciente ya está entrando en ICC, hasta terminar en un edema de pulmón. Voy a intentar pasar rápido esto, ¿ya? ¿Qué tengo en esta radiografía? ¿Qué les llama la atención? Un derrame pleural. Fíjense que tengo una cardiomegalia, no hay derrame pleural. Hay cardiomegalia, un corazón extremadamente agrandado y me da sombra hacia el pulmón. Eso es lo que hay ahí. Esa cardiomegalia, a ver, ok, fíjense. Silueta cardíaca, bueno, un poco mal dibujada. Esto debería ser hasta aquí, más o menos, y yo ver el pulmón hasta acá. Bueno, un poco más abajo, ¿no? Creo que de arquitecta me moría de hambre. Ya. Ok, esa es una insuficiencia cardíaca. La más usual es la izquierda, más no es la única. Acá tengo una derecha también. Y la derecha es el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho recibe la sangre de las venas cavas superior e inferior. Y si él no está pudiendo expulsar, va a ser una regurgitación en la yugular y va a congestionar el hígado. Entonces voy a tener dolor hepático al esfuerzo porque tengo un hígado congestionado. En la insuficiencia izquierda el que se congestiona es el pulmón y en la derecha el que se congestiona es el hígado, ¿ya? Un dolor hepático, anasarca, tenemos la ingurgitación facial, la sentimos perfectamente, el pulso carotidio como ingurgitación. Si bien hay derecha e izquierda, termina siendo mixta al final, ¿ya? Termina siendo mixta la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos una insuficiencia cardíaca derecha. Fíjense que antes lo teníamos más hacia este lado la hipertrofia, ahora la tengo hacia este lado. Esto no es un derrame, esto es una hipertrofia, ¿ya? En este caso hay una elevación venosa importante de la presión. Sí, voy a intentar ya no quedarme tanto. La clínica ya la hemos dicho, corazón insuficiente a hipoxia. El simpático se activó, taquicardia, hipertensión, lo más importante, ¿no? Sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso es lo que va a complicar al paciente. Entonces tenemos toda esta clínica que ya la hemos mencionado recién. No voy a entrar en detalle, ok. Entonces, ¿cómo clasificamos las insuficiencias? Hay varias formas. Si es sistólica o si es diastólica. Sistólica es ventrículo izquierdo, diastólica normalmente es una cavidad ventricular que no alcanza a hacer una buena relajación para recibir la sangre, ¿ya? Entonces, su problema es la relajación. Mientras más se distiende, porque tiene buena distensibilidad, recibe más. Pero si él se distiende poco, va a recibir poco. Termina siendo global la insuficiencia cardíaca. Esta asociación americana de insuficiencia cardíaca valora según la actividad física del paciente en clase funcional, iba a decir de clase 1 hasta clase 4. Clase 1 es un paciente que no tiene ante un ejercicio simple, no tiene alguna complicación o fatiga, ¿ya? Pero el de clase 4 ya es aquel que está acostado y sin hacer ningún tipo de esfuerzo siente la fatiga y la disnea, ¿ya? Después puede ser leve, moderada y grave también, la otra clasificación. Leve fatiga solo si hace ejercicio, o sea, si él forza el organismo para poder trabajar.
moderado al mínimo esfuerzo y grave ya en reposo. Causas. ¿Qué me llevó a mi paciente a una insuficiencia cardíaca? Probablemente la causa más importante es la hipertensión. Y si yo les pregunto, ¿quién causa hipertensión? ¿Qué causa hipertensión en mi organismo? ¿Qué me dicen? Un aumento de la postcarga. Causas de hipertensión. Aterosclerosis, mala dieta, alto consumo de hidratos de carbono, grasas, Obesidad. obesidad. Tengo más peso, mi presión sube. Más peso, mi presión sube. Si yo pienso en causas, que ya lo hemos avanzado, hipertensión, uno es el sobrepeso. Pero tengo ese paciente flaquito y que es hipertenso. ¿Cuál es su causa de hipertensión? Estrés. Hoy en día esa es nuestra principal causa y es la más difícil de controlar. El estrés, ¿por qué? Porque libera cortisol, libera noradrenalina. La noradrenalina ya ustedes saben lo que hace. Hay muchos ataques de pánico ahora y de ansiedad. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo. No logra el organismo hacer una desconexión del inconsciente y hasta en dormido la presión sube, ¿no? Entonces el estrés, ¿ya? Entonces entre factores, porque a la presión, y todos los libros te dicen idiopática el 90%, yo no creo tanto. Idiopática no, es el sobrepeso, y el sobrepeso que viene acompañado pues de un sedentarismo, viene acompañado de arterioesclerosis por endurecimiento de las arterias, por el tipo de comida, hipercálcica, baja a entrenamiento. Si yo entreno, pues voy a tener una distensibilidad espectacular en las arterias. Si no entreno, no. Entonces el sedentarismo es la obesidad. El cigarrillo no me sube ni me baja la presión, pero sí oxida el endotelio. Y al oxidar el endotelio, colesterol, triglicéridos, plaquetas que pasen por ahí, que van a empezar a acumular y ya voy a tener ateroesclerosis o ateroarterioesclerosis combinada, peor todavía. Y el estrés por activación del simpático, ¿no? Como principales causas. Las valvulopatías, un paciente que ha hecho un infarto, significa que ya un área quedó en penumbra, no es capaz de contraerse como debiera, es como que en esa porción del ventrículo queda como una parte, como un corchito que ni se contrae ni se relaja, no contribuye a la fracción de eyección. Entonces, consecuencias de infarto que a veces el paciente ni se entera porque son áreas pequeñas y no hay dolor, eso me deja insuficiencia cardíaca. Cardiopatías pulmonares, infecciones cardíacas, sí. Muchos de los virus hacen pericarditis, ¿no? Al H1N1, por ejemplo, yo he conocido varios pacientes que como secuela quedó la pericarditis o hasta un taponamiento cardíaco, ¿no? Por la extravasación de líquido al extravascular. Infecciones que causan lesiones cardíacas, el alcohol, una anemia crónica. ¿Por qué una anemia crónica? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Por qué una anemia crónica me puede llevar a insuficiencia cardíaca? Piensen en la oxigenación. Si hay anemia, sí. Disminución de la oxigenación porque hay falta de eritrocitos que transportan el oxígeno, entonces el organismo lo detecta como una baja, trata de aumentar el gasto cardíaco para compensar esta falta de oxigenación. Perfecto, perfecto Álvaro, muy bien. Tienes pocos glóbulos rojos y ellos son los que van a entregar oxígeno y a nivel periférico va a haber hipoxia, entonces se estimula el simpático y aumenta gasto cardíaco, ese paciente termina taquicárdico hipertenso. Que son ya es un estadio un poco crónico de la anemia, ¿no? Porque al comienzo la anemia más bien trae mucho sueño, mucha dificultad para hacer las cosas, y ese es el motivo de consulta del paciente. Le hacen un hemograma y él está anémico. Y el hipertiroidismo, ¿por qué puede llevar a insuficiencia cardíaca? ¿Aumenta el metabolismo o disminuye el hipertiroidismo? Aumenta trabajo cardíaco, aumenta presión arterial, aumenta retorno venoso, aumenta precarga, aumenta poscarga. Y al aumentar la poscarga, el ventrículo tiene que hacer mayor esfuerzo para
tener su buena fracción de eyección. Bien. Mecanismos compensatorios, hemos dicho los más importantes. Riñón, renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? La estimulación simpática, perfecto, metabolismo anaerobio, ya está. ¿Qué dice la ley de Franz-Starling? ¿Quién se acuerda algo de fisiología? A mayor disponibilidad de la... ventricular, mayor es la fuerza de eyección. Ok, perfecto, muy bien, los ajustes neurohumorales. ¿Qué voy a tener? Bajo gasto cardíaco. Ya, bajo gasto cardíaco, esto ya lo hemos dicho, voy para adelante. Renina, angiotensina, aldosterona, que va a actuar en receptores AT1 y AT2, ok, aumenta presión, aumenta aldosterona, paso de largo. Esto es importante porque el paciente entra en anaerobiosis. Ya esa anaerobiosis es muy complicada, genera pH, bastante alcalinos, o como es ácido, y eso favorece más todavía la calcificación de placas de ateroma. Bien, la fracción de, no voy a quedar ahí. Ok, quiero llegar a fármacos. Fíjense en esta función ventricular, en un paciente normal, pequeños cambios, ¿ya? Pequeños cambios en la contractilidad del ventrículo izquierdo generan grandes cambios para un gasto cardíaco. A ver, acá tengo 6 de milímetros de mercurio de la presión sistólica y tengo este gasto cardíaco. Si sube a 12, gasto cardíaco aumenta. Si sube a 18, hasta ahí más o menos ya se mantiene. Sin embargo, cuando hay insuficiencia cardíaca, estos pequeños cambios de presión no generan mayor gasto cardíaco, porque lo estás exigiendo, pero él no se puede contraer. O sea, aumentas la presión y no alcanzo a llenar mayor gasto cardíaco. Es como que esta curva se nos aplana. Y finalmente llegará a una congestión pulmonar. ¿Ya? Eso es importante. O sea, es un ventrículo que aunque le vayas aumentando esa presión en milímetros de mercurio, no me va a mejorar el gasto cardíaco porque él no alcanza a tener una contractilidad adecuada. Ya. Si nosotros vamos a pensar en un volumen minuto cardíaco que ya está disminuido, esta lámina es de Flores, ya está disminuido, yo tengo que pensar qué objetivos terapéuticos voy a tener con este paciente. Este paciente, su volumen minuto depende de su volumen de eyección y de la frecuencia cardíaca. Compensatoriamente, ¿el que hizo? Aumentó frecuencia cardíaca, porque aumentó renina, angiotensina, aldosterona, no tanto, porque aumentó el simpático, la estimulación del simpático. Y estas de aquí, al aumentar la hipertensión, la precarga se aumenta también. Y la poscarga también se aumenta, lamentablemente, porque hay vasoconstricción. Entonces, y la contractilidad está disminuida. Eso hace que aumente mi frecuencia cardíaca tratando de mantener un BMC, un gasto cardíaco adecuado. Más estos mecanismos compensatorios realmente van a ser catastróficos a la larga del paciente. Entonces, si yo les pregunto en esta lámina, voy a cambiar de color, ¿qué objetivos terapéuticos vamos a tener? ¿Qué me dirían con la precarga? Tengo una baja fracción de eyección, tengo un simpático activado, tengo una hipertensión activada y yo necesito mejorar mi fracción de eyección. ¿Qué le hago a la precarga? La precarga está aumentada por mecanismo compensatorio, por hipertensión. Disminuir la doctora. Ya, cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, cambios en la precarga no son tan importantes como cambios en la poscarga, ¿de acuerdo? Pero termino disminuyendo precarga y también va a colaborar. ¿Por qué? ¿Qué beneficio tengo si bajo precarga?
disminuir el trabajo cardíaco. Va a disminuir el trabajo cardíaco, pero también como retorna menos, también va a eyeccionar menos. Mi objetivo va a ser que ese ventrículo se me contraiga con más fuerza, pero que descanse más. Y eso lo vamos a lograr con un fármaco, ya lo vamos a ver enseguida. O sea que la disminución de la precarga no es un objetivo primario. Sí la vamos a disminuir y nos va a ayudar un poco. Pero mi objetivo, ¿qué va a ser? Disminuir la poscarga. Porque si disminuyo la poscarga, ¿quién sabía que era poscarga? La Es fuerza la que se opone. resistencia que se opone a la Al vaciamiento eyección del de la ventrículo. sangre, la resistencia vascular. ¿Y quién se opone? ¿Quién hace resistencia para que el ventrículo se vacíe? ¿Quién está acá? La aorta, la arteria. La aorta, el diámetro de aorta. Y si yo tengo el sistema simpático activado y renina-angiotensina, la aorta está vasocontraída. Entonces a este ventrículo le cuesta menos. Si yo hago acá vasodilatación, entonces él fácilmente va a poder eyeccionar. Este va a ser un buen objetivo, disminuir poscarga. Y eso lo hacen vasodilatadores que sean de territorio arterial de preferencia. ¿Quién conoce alguno? ¿Podría ser un nifedipino retard? Ya, acá el nifedipino tiene mucha afinidad por coronarias. No es espectacular, porque reflejamente me puede activar el simpático y me va a hacer trabajar más al corazón. Pero sería secundario o terciario. Vamos a usar un tipo de fármacos que son vasodilatadores arteriales, que los vamos a estudiar hoy, hidralazina. ¿Ya? Vasodilatador de territorio solo arterial, hidralazina. Los IECA tienen predisposición por territorio arterial, más algo de venoso también, y terminan siendo mixtos. Pero acá yo, ¿qué tendría que hacer? Yo acá tendría que usar quien me bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿De quién hablo? Los IECAS, doctora. Claro, claro. Entonces, si yo empiezo a bloquear los mecanismos compensatorios, y el IECA es mixto, vasodilatador arteriovenoso, es un buen fármaco. Y si yo tengo retención de líquido, aumento de aldosterona, además, pudiera usar un diurético. Más todo va a depender del estadio de mi paciente, pero fíjense que en esta lámina yo voy marcando objetivos entre precarga y poscarga. ¿Quién tengo un objetivo más prioritario de bajarlo? Depende de la poscarga, no de la precarga. En un corazón con insuficiencia cardíaca, el objetivo es disminuir poscarga más que precarga. En cambio, en un corazón sano, pequeños cambios de precarga tienen grandes cambios en volumen minuto cardíaco. Bien, entonces con eso disminuyo la precarga, objetivo fundamental. Esta disminución la consigo con hidralazina de preferencia. Ese es un vasodilatador arterial, pero generalmente antes usé un vasodilatador mixto como es el IECA y eso ya me mejora. Precarga y poscarga por ser mixto. Y luego esta contractilidad. ¿Cómo está la contractilidad en la insuficiencia cardíaca? Disminuida. ¿Quién conoce algún fármaco que me aumente contractilidad de los que ya hemos estudiado? Digoxina. No, de los que ya hemos estudiado. Los beta agonistas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Quién lo dijo? Carlos. Jorge Morales. Carlos Morales. Ya. ¿No has grabado, Carlos, hoy, no? Es que entré tarde, doctora, pero una compañera está grabando. Sí. Ella está grabando. Ok, entonces ya me distraje, ¿ves? ¿Qué estábamos diciendo? Ah, me dijiste dopamina, dobutamina, salbutamol. Pero ¿a qué precio me aumenta la contractilidad? ¿Qué le hace a las otras propiedades cardíacas? También les va a aumentar, doctora. Vamos a tener taquicardia, aumento de conducción. Señor, va a ser arritmogénica. Más, por ahí alguien dijo, la droga de hoy es digoxina. ¿Quién ha estudiado qué efecto farmacológico tiene en corazón digoxina? Ajá, creo que no han estudiado nada, ¿no? Aumenta la contractibilidad, doctora.
Me gusta. ¿Y las otras 3 propiedades cardíacas? Las disminuye. Las disminuye, rarísimo eso. Todos los fármacos o aumentan todas o disminuyen todas. En cambio, la digoxina, ya vamos a estudiar enseguida su mecanismo de acción, aumenta contractilidad, pero me disminuye automatismo, conductibilidad y excitabilidad, porque tiene un efecto agonista vagal, pero a nivel de contractilidad la aumenta. Es el único fármaco. Más allá vamos a ir mirando que no es tan espectacular porque su franja terapéutica es muy estrecha, fácilmente entro a toxicidad y tengo el tricompartimental, entonces tengo que hacer toda una dosis de saturación para que recién actúe. Y si por algún mecanismo se nos acumuló en el organismo, la toxicidad es mayor. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, en este gráfico que quede claro, objetivo, la contractilidad la quiero aumentar. Digo, sí, inotrópicos serían útiles, pero me van a descompensar, me van a aumentar trabajo cardíaco a costa de aumentar contractilidad, a diferencia de digoxina. Entre precarga y poscarga, en insuficiencia, me concentro en disminuir poscarga, hidralacina. Más si disminuyo los dos, va a disminuir trabajo cardíaco también y bloqueamos el reflejo, el mecanismo reflejo de rebote que fue el sistema renina-angiotensina. Con todo eso vamos a intentar mejorar el volumen minuto cardíaco. Si me razonan este gráfico, nuestros objetivos terapéuticos son muy claros. Disminuyo poscarga. La precarga se la puede disminuir, pero no es tan importante. Aumento la contractilidad y hacer un freno cardíaco al mecanismo compensatorio. Esto fisiológicamente nada más. Intracelular, extracelular. Esta lámina está en el libro de Flores, recién la saqué porque tenía otra que no estaba tan clara. Se despolariza el miocito. Cuando se despolariza significa que entró mucho sodio. Y luego ese sodio que está adentro tiene que salir para afuera. ¿Quién lo hace? ATPasa, que la tenemos en todo el cuerpo. La ATPasa va a sacar sodio y va a meter potasio para ir a la hiperpolarización, que repose la célula y luego vuelva a entrar sodio para una nueva despolarización. Y ese sodio que ha ingresado tiene otra vía para ser eliminado, sí. Oh, ya me están restringiendo el tiempo. Espérenme, me quedan 10 minutos. Ya. Ese sodio que ingresa tiene otro mecanismo, sí. Esto se llama un intercambiador. Saca un sodio y mete calcio. Cuando ya se despolarizó, entonces quedó mucho sodio adentro, va a tender a salir sodio, entra calcio, ese calcio va a estimular, entra por unos canales tipo L. ¿Conocen los canales L? ¿Qué significaba canales L? Lentos. Canales lento. Ingresa, activa canales de rianodina y hace que el retículo sarcoplásmico libere mayor cantidad de calcio. El calcio que libera retículo sarcoplásmico, este es el responsable de que se una primero ese calcio a la troponina C y luego actina y miocina se entrecruzan y está la contracción. Fisiología pura. ¿Por qué se produce la contracción en el miocito? Por una despolarización que hubo. ATPasa saca el sodio, va a meter el calcio y este calcio va a ser. ¿Ok? Eso durante la sístole. ¿Qué va a pasar en este gráfico? Aquí voy a poner de color rojo. ¿Qué va a pasar si yo bloqueo a esta ATPasa? ¿Qué va a pasar con el sodio? Se acumula en el líquido intracelular. ¿Y qué pasa si el sodio se queda en el intracelular? Necrosis. Necrosis. ¿Y qué hace mi organismo? Porque lo tiene que sacar como sea. Saca 3 sodio y mete un Calcio. Calcio, 3-1. Este intercambiador lo activa de una forma extrema y eso hace que ese calcio haga todo este mecanismo que nombramos recién, actina y miocina se entrecruzan y favorece la contractilidad. ¿De qué fármaco estoy hablando? Que bloquea la ATPasa sodio-potasio. Digoxina. Digoxina. Bien, entonces ya sabemos su mecanismo de acción de digoxina. Bloquea la ATPasa sodio-potasio en el miocito,
queda sodio, eso estimula el intercambiador sodio con calcio, ingresa mayor cantidad de calcio, retículo sarcoplásmico que lo tenía guardado lo va a liberar y hay mayor contractilidad. Y si yo les pregunto, el mecanismo es ese, ¿y cuál es el efecto farmacológico? ¿Qué me dice? El efecto de la consecuencia de ese bloqueo del ATPase. Aumenta la contractilidad. Sería el aumento de la concentración de calcio intracelular, lo cual lleva a un aumento de la contractilidad. No te escuché lo último. En una palabra, una sola palabra quiero de efecto, porque el mecanismo sí, aumenta, bloquea ATPasa, eso hace que el intercambiador sodio-calcio se active, ingresa calcio, ¿y el efecto cuál es? Contracción. Aumenta la contractilidad. ¿Quién ha leído en qué porcentaje puede aumentar la contractilidad? No han leído nada esta vez, ¿no? Ya, aumenta la contractilidad nunca más de un 12 a 15%, haciéndolo bien. Entonces, en efecto, yo puedo decir aumenta la contractilidad, pero hay otros 3 efectos. ¿Cuáles son esos? Porque el mecanismo de acción son 2. Uno es el bloqueo del ATPasa sodio-potasio y el otro aumenta el tono vagal. Entonces, ¿qué efecto tengo? En automatismo, conductibilidad y excitabilidad. Disminución. Ya. Exacto. Entonces la digoxina bloquea la bomba sodio-potasio-ATPasa, favorece el intercambiador del calcio, mejora contractilidad. Pero tu otro mecanismo es que aumenta el tono vagal y eso hace que disminuya frecuencia cardíaca, automatismo y conductibilidad. A ver, quiero que piensen. Yo tengo un corazón con un poquito más de fuerza y a la vez su frecuencia se ha frenado allá. ¿Qué me permite eso? Que este ventrículo se contraiga con más fuerza y descanse un poquito antes de volver a contraerse. Porque si tenía yo una frecuencia de 110, me la va a volver 80. ¿De acuerdo? Porque él me bloquea el tono simpático que activó la insuficiencia, que lo puso como mecanismo regulatorio, pero viene la digoxina y le pega un freno. Es un cardioinhibidor, es más, a ella se usa en una FA, una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. O sea que no solo para insuficiencia cardíaca, sino en FA de alta respuesta ventricular. O sea que mecanismos de acción de la digoxina van a ser 2. Bloqueamos sodio ATPasa y aumenta el tono vagal, disminuyendo frecuencia cardíaca, conductibilidad y excitabilidad. ¿En qué me ayuda? Me mejora la contracción y se va a contraer menos veces por minuto el ventrículo. Entonces es como que descansa y la contracción va a ser más sostenida, más intensa, ¿no? Entonces por doble mecanismo me ayuda en el gasto cardíaco. ¿Quedó clarito? Sí, doctora. Bueno, eso es importante porque es el único fármaco que me aumenta una de las propiedades cardíacas y las otras 3 las disminuye. Pero el mecanismo, además de bloquear ATPasa, acuérdense siempre que tiene su toque vagal, ¿ya? Aumenta el tono vagal. Borramos. Esto interesante que se los he dicho ya. En un corazón sano, ¿dónde está? Ya, en un corazón sano, estas barras de navegación no me dejan mirar mis propias láminas, una barbaridad. Ya, en un corazón sano, cambios en precarga. Fíjense acá, una precarga de 15 me aumenta el volumen minuto cardíaco. Una precarga por acá estará, no sé, en 10. Fíjense, solo aumentando 5, ¿cuánto aumenta el volumen minuto cardíaco? Un corazón normal como el de ustedes. Si yo aumento, disminuyo precarga, tiene una repercusión importantísima en el volumen minuto cardíaco. Mientras que en la insuficiencia cardíaca, veamos esta insuficiencia grave. Aumento precarga, mismo volumen minuto. Disminuyo precarga, mismo volumen minuto cardíaco. Aumento más la precarga, mismo volumen minuto cardíaco. No va a poder eyeccionar, más lo que va a hacer es congestionar el pulmón. O sea que en un corazón normal es muy sensible a cambios de precarga. ¿Y qué fármaco me disminuye precarga? ¿Y quién me aumenta precarga?
¿De qué depende la precarga? Los diuréticos pueden disminuir. Retorno venoso. Y si el diurético me hace eliminar sodio, agua, volemia, disminuye. Perfecto. ¿Y la insuficiencia renal llega a aumentar o disminuir la precarga? Paciente con insuficiencia renal. ¿Elimina líquido o no elimina? No lo aumenta. No, lo aumenta, aumenta precarga, ¿ok? Mientras que en un paciente con insuficiencia cardíaca, fíjense que si yo, esta es la precarga, ¿ya? Tengo 30 milímetros de mercurio de precarga, mi gasto cardíaco, pero si yo llego a 15, sí voy a tener un mejor gasto cardíaco. Mientras que en un paciente sano no responde mucho a cambios de precarga. O sea que esto simplemente para saber que en un corazón saludable, pequeños cambios de precarga modifican grandemente gasto cardíaco. Si yo disminuyo precarga, mayor gasto cardíaco. Y en la poscarga es inversamente proporcional. A mayor poscarga, menor gasto cardíaco. Insuficiencia cardíaca, entre precarga y poscarga, ¿a quién responde mejor a disminuir la poscarga? ¿Quién les dije yo que disminuía poscarga? Vasodilatadores arteriales. ¿Como quién? Los IECAS. Los IECA. Los IECA Como- disminuyen precarga y poscarga porque son mixtos. Hidralacina. Hidralacina es un vasodilatador de territorio arterial. Bueno, ya hemos visto todo esto, no quiero. Está aumentada la poscarga, aumento la tensión. Dentro de los mecanismos compensatorios, uno de los primeros es, quedó un ventrículo sin expulsar. Cada vez le queda un remanente de sangre sin poder expulsarlo. Hipertrofia. Que puede ser concéntrica o excéntrica. La hipertrofia puede ser derecha o puede ser izquierda, según la insuficiencia es derecha o izquierda. Y luego de eso, ¿a quién me activa? Renina, angiotensina, aldosterona. Y luego al sistema simpático. O sea que son los 3 mecanismos compensatorios que hacen que el paciente no consulte al médico por varios años a veces, porque esos mecanismos compensatorios hacen que él no sienta tanta fatiga o disnea. Pero cuando esos mecanismos compensatorios ya empiezan a agravar la insuficiencia cardíaca, cuando el paciente viene a la